Entonces, quítale volumen a qué. Como que eso me da satisfacción saber que está haciendo las cosas bien, va. Porque fíjate que tengo un compañero de la U que también está haciendo eh, prácticas con la diputada. El micrófono.
right. Buenas noches, un gusto saludarlos. ¿Se escucha bien el audio? Sí, licenciado. Buenas noches. Sí, licenciado, se escucha bien. Ok, muchas gracias. Miren, he estado dando un poco de tiempo porque, permítanme, mi intención es que de los 300 y 100 alumnos se conecten la mayoría. Pero siempre veo que no pasamos de 130, 135, donde esa escala se está incluyéndome a mí, al auxiliar. Entonces, les digo, el examen es la otra semana, quiero informárselos de una vez. Cámara abierta, definitivamente, y lean bastante el código. Estudien su código, es lo que yo les voy a compartir. De ahí, todo lo demás es cuestión de ustedes. ¿Ok? Vamos a seguir con la clase de la semana pasada. Disculpe, licenciado Gustavo. El material es el folleto que usted nos dio Sobre la prueba, que ya se lo mandé, les voy a mandar las diapositivas porque también vamos a sacar preguntas de lo que vamos hasta el día viernes. ¿Ok? Hasta el día viernes. Y el código, ¿verdad? El código, ajá, pues sí, viene de todo. Lean su código, después no me leen, todo está en el código, pero sí tengo que cumplir con cierto estándar que me están pidiendo, es decir, que les exija. Ya en el primer examen se lo di barato. Este examen no lo va a hacer, mejor estudie. A ustedes 133 alumnos que veo que son los que Recording in progress. les aconsejo, por favor, estudie. Porque si no, después no me van a echar la culpa a mí. No viene nada que no hayamos compartido en clase. No viene nada que no esté grabado en las clases. Que no lo hayamos pesado y platicado y explicado en la clase. Traté de agotar los temas y créanme que no va a ir nada que no hayamos visto. ¿Ya? No vienen preguntas marcianas en el sentido de que este sabe de dónde se la sacó, no. Todo viene del código y del cuento. Si voy a poder usar código, sí, les voy a pedir fundamentos. Lean su código, estudienlo. Porque sí voy a pedir fundamentos. Cada pregunta va a ir debidamente fundamentada. Y voy a poner unos casos. De una vez se los estoy diciendo para que después no digan, mire, es que usted no nos dijo, mire, que usted aquí no. A todo mundo les hablo claro y transparente. Espero que les sirva. Vamos a iniciar entonces, compañero, la clase con procesal civil. Esta semana ya me toca, deja de esta cosa. Lo puedo poner acá, ok. Ok, vamos a ver. Vamos a ver las normas aplicables al juicio oral. El día de hoy nos vamos a encargar de esto. Perdón, chicos, pero es que me habla mucha gente. Y vamos a empezar a leer la diapositiva. Normas aplicables al juicio oral. O sea, ¿de dónde es donde vamos a encontrar el juicio oral? Estoy tratando de bajar esta cosa, muchachos, que esta cosa no me... Ahí está. ¿Alguien me lo puede leer, por favor?
Buenas noches, Lick. Normas aplicables, artículo 199 al 210. Norma de integración, artículo 200. Se aplicarán las disposiciones del juicio ordinario en cuanto no se opongan a lo preceptuado en este título. Fíjense qué interesante, porque lo que nos está diciendo el artículo 200 es, lo que no está preceptado, por ejemplo, la prueba, qué elementos probatorios se pueden aplicar en el juicio oral. Pues bueno, señores, vamos a jalarnos lo del juicio ordinario, que es lo que vimos hasta la semana pasada. Todo eso es juicio ordinario. Que mire que los plazos de prueba aquí son diferentes, sí. ¿Pero puedo aplicar la misma prueba? Sí. ¿Puedo aplicar los mismos incidentes? Sí. ¿La misma forma de resolución? Sí. Si se dan cuenta, no están especificados en el proceso oral, pero lo vamos a jalar de juicio ordinario. ¿Las excepciones las puedo aplicar? Sí. ¿Las del juicio ordinario? Sí. Esas mismas son las que van a aplicar. ¿Ya? Va a haber cierta variación y es lo que vamos a entender. Ok. Procedencia. ¿Cuándo procede el juicio ordinario? Fíjense que son específicos los casos de procedencia. Leamos el artículo 199 que está también en la pantalla, por favor. Procedencia, artículo 199. Asuntos de menor cuantía, asuntos de ínfima cuantía, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos, rendición de cuentas por parte de las personas a quienes les impone esa obligación la ley o el contrato, la división de la cosa común y las diferencias que surgieren entre copropietarios en relación a la misma, la declaratoria de jactancia, los asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esa vía. Asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes. Y vamos a leer el artículo 826 del Código Civil. Si alguien lo tiene a la mano, se lo voy a agradecer. ¿Alguien tiene el Código Civil a la mano? Que me da la caridad de leer el artículo 826. ¿Lo puedo leer yo? Sí, por favor. Dice, división del gravamen si se divide la finca. Derecho irrenunciable de pedir, perdón, el deudor tiene el derecho irrenunciable de pedir al acreedor la reducción de la garantía mediante la liberación del gravamen hipotecario que pesa sobre alguna o varias fincas, cuando hubiere pagado más del 50% de la deuda y siempre que el valor de los inmuebles que continúen gravados guarden una justa relación con el saldo deudor. Si la determinación de las fincas que deben quedar excluidas de la hipoteca no pudiera hacerse de común acuerdo, se hará judicialmente por medio de juicio oral. Juicio oral. Fíjense que aquí por disposición de la ley, por eso estoy leyendo o haciendo que leamos el artículo 826. Este es un ejemplo que por disposición de la ley debe de remitirse al juicio oral. ¿Ya? Esta fracción es en juicio oral. Pero fuera de eso, solamente los 6 artículos anteriores. Y leamos el 898, por favor. También del Código Civil. Lick, yo tengo el 898 derogado. Ya me lo derogaron entonces. Perdón, quedémonos con el otro, tiene razón. Ese ya fue derogado el 898. Sigamos entonces. Leamos entonces que lo primero que vamos a entender son los asuntos de menor cuantía. Demanda, veamos cuál es el proceso de el juicio oral. Procedimiento, artículo 201. ¿Quién me lo lee? Lo que está aquí en la pantalla, porfa, chicos. Artículo 201. Demanda. La demanda podrá presentarse verbalmente, en cuyo caso el secretario levantará el acta respectiva. Podrá también presentarse por escrito.
En ambos casos deberá observarse lo prescrito en los artículos 106 y 107 de este código en lo que fuera aplicable. Siga leyendo, terminemos y empezamos. Juicio oral. El artículo 202, Sí, por favor, 202. juicio oral. Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndolas presentar sus pruebas en la audiencia, bajo percibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no compareciere. Entre el emplazamiento del demandado y la audiencia deben mediar por lo menos 3 días, término que será empleado en razón de la distancia. Ojo con esto. Empecemos acá. ¿Cómo se puede presentar la demanda en el juicio oral? Acuérdense que la demanda es la forma donde el juez se va a enterar de la pretensión del interesado, del demandante. En la práctica no suele presentarse de forma verbal, ¿ya? Porque lo puede hacer uno, sí, pero prácticamente es leer una demanda en la audiencia respectiva, porque estamos hablando de un juicio oral. Aquí no va a ser por escrito, como vimos que se da en el proceso ordinario, que ahí todo es escrito. Acá no. Acá todo va a ser en el menor número de audiencias posibles. Audiencias que serán orales, por eso se llama juicio oral. Ahora bien, en la práctica se presenta el escrito. ¿Por qué? Porque yo presento la demanda por escrito y así lleno todos los requisitos que la ley me solicita. Ojo con algo. No vayan a creer que solamente se trata de llenar también el artículo 61, 106 a 107. No. Como vimos anteriormente, el asunto de menor cuantía va a tener sus propios requisitos. El asunto de ínfima cuantía también, los asuntos relativos a obligación de prestar alimentos. Por ejemplo, van a tener que presentar ustedes ciertos documentos para probar. Aquí es donde los otros artículos entran en juego. Siempre les he dicho, no se trata solamente de tal y tal artículo, no, tienen que conjugar los artículos. Se trata de que vamos a ir como quien dice, hagan de cuenta que la demanda, el escrito, es un plato de alimentos, una comida. A quien le gusta la cocina, yo siempre hablo de la comida, que me gusta cocinar de vez en cuando. Y yo digo, le voy a echar a la comida que le tengo que echar, hoy voy a hacer pizza. Ah, bueno, necesito harina, necesito agua, necesito fermento. Ah, bueno, es para la masa. Ah, pero aparte van a necesitar queso. Y me voy jalando los condimentos. Igual es una demanda. Igual es una demanda. Y eso es lo lindo del derecho. Ustedes tienen que buscar cuáles son los condimentos, cuáles son los artículos relativos específicos para el caso concreto. ¿Ya? No están ordenados, no están así con que, mire, para los de alimentos solamente el 199 y el 210 por ahí, o 201, 203. No. Aquí tenemos que entender que vamos a ver cuál es el proceso que vamos a tratar para poder entender y aplicar el derecho. Por eso, lo primero que tenemos que entender es que para cumplir con el 106 y al 107, al 109, el cual regula que ustedes tienen que acompañar los documentos, que se tienen que llenar las formalidades de ley, que deben acompañar su prueba, bla, 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 o que si no se ajusta a los requerimientos de ley, puede el juez rechazarla. Lo normal es que aún siendo juicio oral, la demanda se podrá, y dice que aquí dice, se podrá presentar verbalmente, lo que nos abre la puerta a que se pueda presentar también de forma escrita. Y aquí lo dice, también podrá presentarse de forma escrita. Entonces, entendamos esto. La mejor forma, aunque sea juicio oral, es de forma escrita. Luego el juicio oral, 202. Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales. Aquí entramos en juego todos esos artículos que está platicando. Yo voy a ver si voy a calificar la demanda. Porque, por ejemplo, de forma verbal me lo tiene que llenar también, pero aún así voy a ver de calificar. Pero me la presentan de forma escrita, el juez señalará día y hora, me la calificó y digo, sí, está bien. Está todo, hasta el sello, auxilio de abogado, todo, perfecto. Señalo día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral.
Es decir, señalo hora y día para una audiencia oral. Pero no las señalo solamente así, las prevengo de presentar sus pruebas en la audiencia. Fíjense que aquí el periodo de prueba es distinto. ¿Son las mismas formas de prueba? Sí. ¿Los medios de prueba son los mismos? Sí. Pero la forma en que se va a presentar es distinta. Aquí se va a presentar en una audiencia. Si es posible, en una misma audiencia. Bajo el apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no compareciere. ¿Se acuerdan? Que yo ya les platiqué qué pasa si, por ejemplo, alguien viene y no se presenta, bueno, en el juicio oral, se le continúa el juicio en rebeldía. Simple. Y como va en rebeldía, él en el juicio oral no me va a poder realizar la etapa de ofrecimiento de prueba. ¿Ya? Aquí no me la va a poder ofrecer. Y como no hay preclusión, no me la ofreció en su etapa respectiva, yo procedo a la siguiente etapa, ya él se quedó sin prueba. Y si no hay prueba, no hay nada. Fíjense qué delicado. Ese es uno de los efectos principales de la rebeldía. No se puede ofrecer prueba. ¿Ya? Entre el reemplazamiento del demandado y la audiencia. Ahora, yo ya presenté mi demanda, soy demandado, ya ofrecí mi prueba, se emitió una resolución que indica el día y hora en que debe de realizarse la audiencia oral. Perfecto. Pero fíjense que aquí viene un derecho del demandado. Entre el emplazamiento del demandado y la audiencia, debe mediar por lo menos 3 días, término que será ampliado en razón de la distancia. Es decir, para que yo pueda emplazar al demandado, tiene que notificársele. Se le notifica hoy, pero yo la audiencia la señalé para el día jueves, no la puedo llevar a cabo porque violentaría el debido proceso. Ojo con esto. Ahí violento el debido proceso. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con este plazo de por lo menos 3 días. ¿Ya? Término que será ampliado en razón de la distancia. Si yo no cumplo con estos 3 días, hay violación al debido proceso, derecho de defensa, etc. Porque en ese plazo, el persona demandada supuestamente va a tener la oportunidad de prepararse para contestar la demanda. Esa es la intención. Entonces, tenemos que respetar este plazo. Ojo con el plazo, 3 días. Hablemos de la conciliación. Sigamos leyendo. ¿Quién me lo lee? Hoy no quieren leer, chicos. ¿Es el artículo 203, Lic? Sí, por favor. Artículo 203. Conciliación. En la primera audiencia, al iniciarse la diligencia, el juez procurará venir a las partes proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará cualquier forma de arreglo en que convinieren, siempre que no contraríe la ley. Si la conciliación fuere parcial, el juicio continuará en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo. Sí. Me he olvidado que tenía esto. Y fíjense pues, vamos a hablar un poquito aquí atrás. La conciliación. ¿Qué es eso de conciliar, muchachos? Fíjense que la conciliación está regulada en varios artículos, no solo del Código Procesal Civil, sino en las distintas leyes. Y es que la conciliación no es otra cosa más que un acuerdo de voluntades. Es cuando las partes llegan a una solución del conflicto y se ahorran un montón. ¿Ya? El juez, por excelencia, es conciliador. Y fíjense que aquí dice algo importante. Puede proponer fórmulas ecuánimes de conciliación. Si ustedes dicen el juez es conciliador, sí. El juez es mediador, sí, pero la hace más de conciliador. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre conciliar y mediar. El conciliador es un tercero alegre componedor, dice la doctrina, que propone soluciones. Ese es el conciliador.
el mediador solamente ordena la charla. Es como, tranquilo, mano, no tengas pena. Espérate, vamos aquí a ver qué dice y luego te escucho a vos. ¿Ya? Pero no puede proponer nada. La intención de la conciliación es ahorrarse todo el gasto del proceso civil. Y entonces la ley dice que la primera etapa de un juicio oral es la conciliación. El juez escucha a las partes. Si le dice, por ejemplo, señor demandado, usted viene aquí a demandar al señor fulano y tal. Pregunto, ¿tiene una intención de conciliar? ¿Le gustaría tratar de que llegáramos a un acuerdo? Bueno, tratemos. Juicio de alimentos. Mire, es que yo vengo acá porque el señor es padre de mi hijo y lo que yo deseo es que el señor me pase pensión alimenticia. ¿Y cuánto desea usted, señora? Pues yo quisiera 1.500 quetzales. El señor, mire, yo no puedo pagarle eso, señor. Si mire, estoy ganando 2.000, 2.300 quetzales. Entonces yo quisiera ofrecerle a la señora que le baje, ¿verdad? ¿Cuánto ofrece usted? Que ofrezco 700. No, muy poquito. Miren, ¿por qué no partimos? Ofrézcale siquiera 1.000. Para que la señora tenga para limitar a su hijo, porque es su hijo. Sí, sí es mi hijo, yo lo entiendo, pero que aquí... Y empiezan a platicar. Se trata de eso, una negociación en que el juez orienta a las partes y les propone soluciones. Un artículo muy importante que ustedes deben tener en cuenta en cuanto a esto de la conciliación, ahorita les digo, es el 60 y qué. ¿Dónde estás? Hay un artículo en el Código Procesal, en la ley del organismo judicial. Deben un artículo, ahorita se lo suplico. Se me olvidó la llave. ¿Dónde estás? 160. Yo creo que es el artículo 66, Lee. Ese, cabal, 160 y algo. Léamelo, por favor. El E, inciso E, cabal. Inciso E. ¿Qué artículo dijo el licenciado? 66, inciso E de la ley del organismo judicial. El inciso E dijo, ¿verdad? Exacto. Ah, ok. Para procurar de oficio o a petición de parte, dentro del proceso o antes de que se inicie el mismo, el avenimiento de las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación. Lo anterior es sin perjuicio de las funciones que correspondan a los centros de mediación creados o reconocidos por la Corte Suprema de Justicia. En ningún caso, los actuados por los jueces en su función conciliadora constituirá impedimento o causal de excusa. En lo penal se estará a lo que dispongan las leyes de la materia. En todo caso, las actas de conciliación levantadas ante un juez constituirán título ejecutivo para las partes signatarias, en lo que a cada quien le corresponda. Perfecto. Dese en cuenta que la ley de organismo judicial nos aplica también la conciliación. Y le da ya el carácter de juicio ejecutivo. Dicen el juez tiene que homologar. El homologamiento simplemente significa que la conciliación, hacer ver que sí se llevó a cabo la conciliación. ¿Ya? Eso es la intención. La autenticación del acto. No es otra cosa. ¿Ya? Porque lo que se busca es que las partes lleguen a un acuerdo. ¿Qué ganan con la conciliación? Bueno, se evita el gasto procesal, es decir, gasto en abogados, en la fricción entre las partes, pérdidas de tiempo, pérdidas económicas y todo esto es lo que usamos los jueces para tratar una conciliación. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante. Y fíjense que es el primer paso del juicio oral. O sea, presentada la demanda conforme al artículo 202, que ojo con algo que sí quiero aclararles. El plazo debe mediar por lo menos 3 días. Fíjense que no dice 3 días. No se vayan a confundir. El plazo que debe mediar entre el plazamiento del demandado y la audiencia es de por lo menos 3 días. Ese plazo. Se los estoy diciendo. Luego no me vayan a estar alegando. ¿Ya? Porque puedo preguntárselos. Y ahí es donde me los cacho. Ahí es donde yo digo yo, ni en cuenta, nunca llegó a clase. De los 300 y algo, pertenece a los 143 que sí estuvieron en la clase. Porque sí sabía que yo lo que quería era esa respuesta, por lo menos 3 días, no 3 días. Esa no era la respuesta. Luego de la conciliación, vamos a ver con la contestación de la demanda. ¿Quién me puede leer el artículo 204? Sí, ya vimos el 203 y la conciliación. 204, por favor. Contestación de la demanda. Si el demandado
no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que funda su oposición, pudiendo en ese mismo acto reconvenir al actor. La contestación de la demanda y la reconvención, en su caso, podrán presentarse por escrito hasta o en el momento de la primera audiencia, debiendo llenarse los requisitos establecidos para la demanda. Si en el término correspondiente entre el emplazamiento y la primera audiencia, o al celebrarse esta, el actor ampliará su demanda. El juez suspenderá la audiencia señalando una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral, en la forma que se establece en este código, a menos que el demandado prefiera contestarla en el propio acto. De la misma manera, procederá el juez en caso de reconvención. Ok, fíjense qué interesante este artículo. Ya se ve aquí, ¿eh? No, ya me pasé. Aquí estamos. Bueno. Algo que se me había olvidado y es muy importante aquí. Si las partes concilian, se hace constar en acta, no se emite sentencia. Y esto se hace ver en el 66 inciso E. ¿Ok? Eso sí lo tenemos que ver. Si mal recuerdo, ahí está. Porque ese es el juicio ejecutivo. Hay una resolución también, pero se hace constar en el caso de juicio oral en acta. Contestación de la demanda. Si el demandado no se conforma con la pretensión del actor, o sea, se va a oponer, la actitud que va a tomar es negativa. Debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que funda su oposición, pudiendo en ese mismo acto reconvenir el actor. Vamos con algo. ¿En la audiencia hay fases procesales? Sí. Sí los hay. La primera parte de la audiencia es la conciliación. No se da la conciliación. ¿Desea conciliar, señor demandante? No. ¿Desea conciliar, señor demandado? Por poner una solución. No deseamos conciliar. No hay conciliación. O trataron de conciliar. Mire, yo le ofrezco 700. Si ella quiere, bueno, si no, mejor sigamos con el acto. Usted, no, yo no puedo aceptar eso. No hay conciliación. Bueno, se hace constar que no hay conciliación. Ahora, lo que sí es cierto es que la conciliación, conforme el 65, lo puedo llevar a cabo. No hay problema en cualquier parte. Pero ahorita, ya no hay conciliación. Procedo a la siguiente fase, contestación de la demanda. Y le pregunto al señor demandado, primero, si va a contestar su demanda. Pero hay algo importante que deben ver ustedes acá. Vamos a leer esto. Fíjense, pues, la contestación de la demanda y la reconvención, pues, en su caso, podrán presentarse por escrito hasta en el momento de la primera audiencia, debiendo darse los requisitos establecidos para la demanda. Si entre el término comprendido entre el desplazamiento y la primera audiencia o al celebrarse esta, el actor ampliase su demanda. Entonces, aquí nos abre algo bien claro. Y a veces, y no lo señalé, pero sí tenemos que tenerlo en cuenta. Voy a darle la palabra al demandado, pero para poder respetar su derecho de defensa, es decir, que este esté impuesto de todo lo que se le está requiriendo, de todas las indicaciones, o todas las obligaciones, o todo lo que está señalando el demandado, este debe estar enterado de eso. Es parte del derecho de defensa, enterarme de lo que se me está pidiendo y en base a qué se está pidiendo. Ahora, este artículo, pues, no está, yo siempre he dicho que está un poco desordenado por esto, porque aquí establece, si en el término comprendido entre el emplazamiento y la primera audiencia, entre el término del emplazamiento y la primera audiencia, o al celebrarse esta. Entonces, me está dando la posibilidad que el demandante, la persona que tiene la pretensión, pueda ampliar su demanda. Y aquí lo tenemos. Puede ampliar su demanda. Y fíjense qué interesante. Porque si yo vengo y realizo celebro la conciliación, yo no paso directamente a contestación de la demanda. Yo lo que tengo que hacer, según este artículo, es preguntarle al actor, señor actor, ¿ratifica, modifica o amplía usted su demanda? ¿Por qué? O si no, el abogado respectivo lo puede hacer. Señor juez, quisiera solicitar la palabra. Fíjense, interrumpe. Por eso es que el juez lo debe hacer por regla general. Señor actor o señor demandante, ¿desea usted ampliar su demanda, modificarla o ampliarla? Sí, señor. Sí, señor juez. Entonces, fíjese qué interesante. Aquí viene. El juez suspenderá la audiencia señalando una nueva
para que las partes comparezcan a juicio oral en la forma que establece este código, a menos que el demandado prefiera contestarla en el propio acto. De la misma manera procederá el juez en caso de reconvención. Recapitulemos y expliquemos. Yo demandado, me presento a la audiencia, se presenta el demandante y no llegamos a conciliación. La primera fase entonces, después de la conciliación, va a ser que el juez le pregunta al demandante si desea ampliar su demanda, ampliación de la demanda. El actor dice, no, perfecto. Paso entonces a la siguiente fase del proceso y de la audiencia, que es la contestación de la demanda, con la cual se puede hasta... ¿Perdón? Bueno, con la cual se puede presentar la reconvención. O sea, puedo presentar la contestación de la demanda y reconvenir, o tomar otra actitud. Acuérdense las actitudes que puede tomar el demandado. En cuyo caso, pues procedo como corresponda, no hay problema. Pero, si el actor sí dice en audiencia, señor juez, deseo ampliar sin efecto, vamos a ampliar la demanda en los siguientes términos. Y amplío la demanda con el fin de respetar el derecho de defensa. El juez, fíjese, suspenderá la audiencia, señalando una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral en la forma que establece este código. A menos, dice, que el demandado prefiera contestarle en el propio acto. Entonces yo le puedo preguntar, ¿ya amplió usted la demanda? Le pregunto al actor, al demandado, perdón, si desea contestar la demanda en este acto o se atiene a lo que regula el artículo 204, segundo párrafo. Es decir, que el propio actor indica, no, señor juez, deseo prepararme para contestar esta modificación a la demanda o esta ampliación a la demanda y por ende me acojo al artículo 204, segundo párrafo, por lo que le solicito se señale una nueva audiencia. Así de fácil. ¿Ya? Y fíjense que aquí nos amplía algo más este artículo. De la misma manera procederá el juez en caso de reconvención. Bueno, aquí sucede lo mismo pero con la reconvención. Es decir, el demandado dice, señor juez, voy a contestar en sentido negativo en este momento la demanda y encima, o también deseo presentar la reconvención. Yo voy a recontrademandar al demandante, al actor. Entonces, el juez procede a preguntarle al actor, al demandante, si desea proceder a contestar la reconvención en la misma audiencia o se acoge a lo que establece el artículo 204, segundo párrafo. Es decir, señalo una nueva audiencia para que comparezcan a juicio oral. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Todo claro como el agua. Ok, después no me leen en el... Licenciado, ¿sí? Buenas noches. Una consulta. A mí me queda duda en el plazo entre el emplazamiento y la audiencia en el que debe mediar por lo menos 3 días. Ajá. Ahí no se toman en cuenta los 9 días que están establecidos en el juicio ordinario. Entonces. No. Por eso, mire, pues, algo que tenemos que tener en cuenta, mi amiga, es esto. El juicio ordinario es un juicio de conocimiento, pero no es el único. Los juicios de conocimiento que ostenta o que contiene nuestro Código Procesal Civil son el juicio ordinario, el juicio oral y el juicio sumario. Cada uno son 3 formas de juicio de conocimiento y van a tramitarse de diferente manera o con diferentes plazos. No son iguales los plazos. ¿Puede aplicar usted ciertas normas del proceso ordinario al proceso oral? Sí. Por ejemplo, les daba yo el ejemplo de lo que es la aplicación de los mismos medios de prueba. Claro que los puede aplicar. ¿Ya? Pero no significa que usted va a respetar los plazos del juicio ordinario en el juicio oral, porque el juicio oral tiene sus propios plazos, tiene su propio procedimiento. Y es lo que estamos viendo. ¿Ya? Entonces aquí vemos que en lugar de ser los 15 días, porque son 15 días, 9 días, perdón, del juicio oral ordinario, ¿verdad? Aquí me está dando los 3 días. Y entre los primeros 6 días yo puedo interponer excepciones, dice.
en el juicio ordinario. Acá no. Aquí las excepciones las voy a presentar en el momento de contestar la demanda, que es en audiencia oral. Entonces, si se da cuenta, el trámite es distinto. Son dos juicios de conocimiento. No sé si logré aclarar su duda. Sí, licenciado, muchísimas gracias, porque también me surgía duda con lo de las excepciones, pero ahorita lo acaba de decir. Sí, Muchas sí, gracias. aquí vamos a cambiar, aquí vamos a ir, por eso digo, estamos viendo la diferencia, por eso estamos viendo el trámite, y ahorita le estoy tratando de explicarle el trámite lo mejor posible, porque lo demás ya se va más fácil, ¿ok? Pero sí, esto es lo que quiero que le pongan atención, ¿ok? Visto entonces la contestación de la demanda, la reconvención o que se acojan al plazo, ya se dio esta fase procesal, ¿verdad? Se contesta la demanda o si hubo una contrademanda, o sea, reconvención, el demandante también la contestó, se pasa a la siguiente fase. Se agotada esta fase de la contestación de la demanda conforme al artículo 204, procedo al artículo 205, que es recepción de las excepciones. Y aquí dice el 205, ¿me la puede leer, por favor? Artículo 205, excepciones. Todas las excepciones se opondrán en el momento de contestar la demanda o la reconvención, pero las nacidas con posterioridad y las de cosa juzgada, caducidad, prescripción, pago, transacción y litispendencia se podrán interponer en cualquier tiempo, mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia. El juez debe resolver en la primera audiencia las excepciones previas que pudiere, de acuerdo con lo establecido en el artículo 121, pero puede también resolverlas en auto separado. Las demás excepciones se resolverán en sentencia. Si la parte actora ofreciere en esa oportunidad prueba para contradecir las excepciones del demandado, puede el juez señalar la audiencia en que debe recibirse. Fíjense qué interesante. Y bueno, me aparecen todos mis señalamientos aquí, por eso es que... Aquí está. Bueno. Acá es diferente al juicio ordinario. ¿Ya? Dice, todas las excepciones se opondrán en el momento de contestar la demanda. ¿Ya? O la reconvención. Pero la nacida es... Aquí estamos hablando. Hasta acá. Fíjese, por eso puse acá. ¿Verdad? Se refiere a las previas y se resolverán las cuales si no se interponen en incidente. Fíjese pues, acá vemos esto. Excepciones previas. ¿Cuáles son las previas? Artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Ya? Ustedes ya tienen que conocer. Entonces dice, lo primero es, todas las excepciones se ponen en el momento de contestar la demanda o la reconvención. Pero las nacidas con posterioridad y las de cosa juzgada, caducidad, prescripción, pago, transacción y litispendencia se podrán interponer en cualquier tiempo mientras no se haya dictado sentencia de segunda instancia. Vean qué interesante. Lean el artículo 120, por favor. Solo para que vean la diferencia con el proceso ordinario. Lean el 120. Interposición de excepciones previas, Lic. Dentro de 6 días de emplazado, podrá el demandado hacer valer las excepciones previas. Sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá oponer las de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, transacción, caducidad y prescripción. El trámite de las excepciones será el mismo de los incidentes. Ahora, lo interesante de este artículo es que este artículo 120 me regula las excepciones privilegiadas. Y veamos que en el proceso oral también hay privilegiadas. Y dice, todas las excepciones se opondrán en el momento de contestar la demanda o la reconvención, las previas. Pero las nacidas con posterioridad y las de cosa juzgada, caducidad, prescripción, pago, transacción y litispendencia
Se interpondrán en cualquier tiempo mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia. Estas son, de nuevo, las privilegiadas. El juez debe resolver en la primera audiencia las excepciones previas que pudiere, de acuerdo con lo establecido en el artículo 121, pero puede también resolverlas en autos separados. Aquí por eso es que puse en incidente, porque aquí se pueden resolver, nos da la calidad, o nos da la oportunidad, o nos abre la puerta, conforme al artículo 121, para que también podamos resolver esas otras excepciones en autos separados que conlleva el incidente. Las demás excepciones se resolverán en sentencia. ¿Cuáles son las demás excepciones? Son las perentorias. A eso se refiere este artículo. Son las perentorias. Si la parte actora ofreciera en esa oportunidad prueba para contradecir las excepciones del demandado, puede pues señalar la audiencia en que deban recibirse. Es decir, acuérdense que estoy acá dentro de una audiencia oral. ¿Cómo es esto en la práctica? Bueno, yo ya doy por concluida la etapa de contestación de la demanda y le pregunto al actor si tiene excepciones que interponer. El actor me interpone las demás, ¿verdad? Pero en el transcurso de eso dice, mire, también quiero presentar en este momento las de pago, y me dice, mire, puedo interponer estas excepciones. Perfecto. El juez puede resolverlas en la misma audiencia o puede resolverlas en autos separados. Es decir, voy a llevar a cabo un incidente. ¿Ya? Si me presenta excepciones perentorias, estas excepciones las voy a resolver hasta sentencia. ¿Ok? Porque las perentorias atacan el fondo, las excepciones previas atacan la forma. Unas tienden, o sea, las previas tienden a ser un filtro de la demanda para ver que vaya bien ajustadita. Y las perentorias, en cambio, van a atacar el derecho de ambas partes. ¿Ok? Si la parte actora ofreciera en esa oportunidad prueba para contradecir. ¿En qué momento estamos hablando acá? Cuando presenta prueba para la demanda, para la presentación de excepciones previas, o también puede ser perentorias, para contradecir las excepciones del demandado, el juez señalará la audiencia en que deba recibirse. Es decir, no por fuerza lo voy a ver en esa audiencia, puedo señalarla en otra audiencia. En términos generales, una audiencia oral, por lo regular, como el juez no solamente tiene que ver la audiencia oral, uno más o menos calcula, dice, no va a darle hora y media. Y señala una hora y dice, miren, voy a suspender esta audiencia y vamos a continuar tal día. Porque sí se puede. Y eso lo vamos a ver a continuación. ¿Ok? Entonces, ¿dudas hasta acá, compañeros? Sí, buenas noches. Disculpe, yo escuché que usted decía que por eso tenía subrayado, pero no sé si solo es en mi pantalla, que solo he visto una presentación nada más. No ha cambiado, no sé. ¿No mira que cambia ahí? No. Esa es una. La otra, disculpe, ¿usted nos podría dar un ejemplo de excepción perentoria de pago? La excepción perentoria. De pago. Es la de pago, mi amigo. Mire usted, la excepción perentoria, en este caso, conlleva a decirle, mire, señor juez, quiero manifestar que yo el día de ayer en la tarde me puse de acuerdo con la parte demandante y le pagué. Y aquí está la escritura pública, aquí está la factura, aquí está el finiquito, según lo que tenga que ofrecer, o tengo un finiquito para ofrecerlo como prueba. ¿Ya? Entonces, usted pagó, usted debía 10,000 quetzales. Bueno, dijo, mire, ya, ¿sabe qué, hermano? Mire, lo llamo porque, mire, yo ya no quiero seguir peleando con usted, no estamos para eso. Tiene razón, pues yo le debía, le voy a pagar. Hágame favor, venga, si no nos juntamos ahorita, lo he visto de una vez. Y si acabemos con esto, usted me da mi finiquito y se terminó esto. Perfecto, juntémonos en tal lado, vaya, pa. Llegamos a la audiencia y interpongo una excepción de... Porque resulta que el otro sí, ¿va? Su rollo sigue. Le vengo yo y digo, mire, señor juez, disculpe, pero yo aquí presento una excepción perentoria de pago. Porque lo que él quería en sí, su pretensión era que yo le pagara una cantidad. Ahí está la excepción de pago. No sé si me entendió. Y ya a la hora de emitir sentencia, como se considera pagado, pues, o sea, hasta ahí quedó. ¿Ya? Ok, o sea, es de pago total. Supongamos que la deuda era 10,000. Puede también alegar un pago parcial. Si mire, señor juez, me está alegando 50,000.
pero aquí tengo, quiero interponer una excepción perentoria de pago parcial. Porque yo tengo prueba de que en efecto le pagué una parte. Y el juez señala a la audiencia que debe recibirse la prueba que indique la parte demandada para contradecir. Si el demandante dice, no es cierto, no me he pagado eso no es así. Bueno, muéstrelo pues. Porque yo voy a ofrecer mi prueba de que sí, ya le pagué. Pero el demandante también tiene derecho a ofrecer prueba para decir que no es cierto. Entonces se señala una audiencia respectiva. ¿Vamos bien ahí? Sí, muchas gracias. Ahorita ya cambió la presentación, gracias. Ok, vamos. Buenas noches. Sí, buenas noches. Disculpe, está interesante la clase. Con una consulta, ¿podría hacer usted favor de regresar las diapositivas para verlas? Porque no vimos las anteriores, por favor. Perdón. Se las voy a mandar ahorita en un ratito. Si quieren, sigamos. Si tienen alguna duda, y yo se los voy a mandar en un ratito por medio del auxiliar. Ok, le quiero hacer muy amable. Ok. Entonces, vamos claros hasta acá con las excepciones perentorias. ¿Ok? Prueba. Ahora, aquí viene interesante este artículo. Son las 19:55. Vamos a leerlo. Vamos pues. ¿Quién me hace favor de leerlo? Yo le... Léele pues. Dice, pruebas. Las partes están obligadas a concurrir a la primera audiencia con sus respectivos medios de prueba. Ver artículo 200. Si en esta audiencia no fuere posible rendir todas las pruebas, se señalará nueva audiencia dentro de un término que no debe exceder de 15 días. Ahí se cambió. Ya lo tengo. De 15 días extraordinariamente y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes no hubiera sido posible aportar todas las pruebas, el juez podrá señalar una tercera audiencia exclusivamente para ese objeto. Esta audiencia se practicará dentro del término de 10 días. Cuando se proponga la prueba de declaración de la parte, el juez determinará la audiencia en que deba practicarse dentro de las que se prevén en este artículo. En igual forma se procederá para el reconocimiento de documentos. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la facultad que tiene el juez para ordenar diligencias para mejor proveer, de acuerdo con el artículo 197. También están facultados los jueces que conozcan de estos juicios para señalar términos extraordinarios cuando un medio de prueba deba rendirse fuera del territorio de la República. Bueno, con este artículo me queda, fíjense, pues, lo primero, hablemos de la prueba. Ya vimos que la prueba, cuáles pruebas se pueden utilizar. Y aquí viene lo interesante. Las partes están obligadas a concurrir a la primera audiencia con sus respectivos medios de prueba, artículo 200. Si no, puedo rechazarlo. ¿Ok? Puedo rechazarlo, 106, 107. Si en esta audiencia no fuera posible, ya llevé a cabo la conciliación, no conciliaron. Hubo contestación de la demanda, no hubo ni ampliación ni reconvención, pero sí hubo contestación en sentido negativo. Vamos a decir que así fue. Perfecto, ¿verdad? Pregunté excepciones, interpusieron una excepción previa, la resolví y me dio tiempo. Todavía digo, bueno, vamos a señalar la prueba, audiencia para la prueba. Dice en la primera audiencia con sus respectivos medios de prueba, están obligadas a concurrir. Yo llego y presenté mis medios de prueba. En esta audiencia los ofrezco. Si me da tiempo, porque puedo hacer otra cosa, puedo señalar un plazo de una nueva audiencia. Y es lo que dice acá. Si en esta audiencia no fuera posible rendir todas las pruebas, se señalará nueva audiencia dentro de un término que no debe exceder de 15 días. ¿Cuál es el plazo? No debe exceder de 15 días. Ese es el plazo. No diga exceder de 15 días. No debe exceder de 15 días. Así lo establece el código. Lo estoy diciendo yo. A mí me dicen 15 días. No, yo puedo hacerlo al tercer, cuarto día. Si tengo el pie del plazo, pues yo puedo hacerlo, no hay problema. Supuestamente en esta audiencia me llegaron con todos los elementos de prueba. Pero en esta audiencia no me da tiempo, ya llevo hora y media con estos señores y yo tengo otras audiencias. Y tengo otros asuntos que ver como juez. En mi quehacer judicial. ¿Qué hago? Señalo una audiencia. ¿Cuál es el plazo? No debe exceder de 15 días. O sea, a lo máximo 15, a lo máximo. Ojo con esto. Extraordinariamente y siempre que por las circunstancias ajenas al tribunal o a las partes no hubiera sido posible aportar toda la prueba, el juez podrá señalar una tercera audiencia exclusivamente para ese objeto.
Esta audiencia se practicará dentro del